Deforestación. Extinción de las plantas forestales de un terreno. La deforestación es un proceso provocado por la acción humana, en el que se destruye o agota la superficie forestal, generalmente con el objetivo de destinar el suelo a otra actividad. Actualmente somos más de 7.000 millones de personas viviendo en el planeta Tierra. Cada segundo que pasa somos más y a la par nuestros hábitos de consumo también van en aumento. Cada vez necesitamos más carreteras por donde movilizarnos, necesitamos más casas donde vivir, necesitamos más comida que comer. Pero, ¿cómo vamos a dar abasto? Fácil, solo debemos crear las carreteras, construir nuevos edificios y tener más espacios dedicados a cultivos y ganadería. Pero tenemos un problema, no tenemos espacio donde hacer eso. Sin embargo, el ser humano es muy ingenioso y ya encontró una solución a la falta de espacio: deforestar los bosques. Yeah, boy. La deforestación es un proceso bastante antiguo que se remonta a 8.000 años atrás. En la antigüedad, los seres humanos empezaron a talar bosques en cantidades pequeñas pero significativas. Hace 2000 años, en China, India, Centroamérica y Perú se empleaban prácticas agrícolas sofisticadas. Todas esas regiones son naturalmente boscosas y la agricultura a gran escala exigió talar esos árboles. La deforestación del Mediterráneo se magnificó hace 1000 años durante la expansión del Imperio Romano, debido al aumento de la población, agricultura a gran escala y a su desarrollo económico sin precedentes. En el año 1089, el rey Guillermo I de Inglaterra ordenó realizar el estudio Domesday, un estudio de sus nuevos dominios. Este estudio demostró que se había deforestado el 85% de los campos. Es impresionante cómo 7 siglos antes de la era industrial, Gran Bretaña estaba totalmente deforestada y muchos de los bosques que quedaban estaban protegidos en calidad de reservas de caza para la realeza y la nobleza. En los siglos XV y XVI, las islas del Caribe, como también partes de México y Centroamérica, contaban con una gran riqueza forestal. Con la llegada de los españoles a América, comenzó la explotación de sus bosques para construcción y extracción de productos químicos tintoreros, como también su utilización como combustibles. Ante un peligroso incremento del consumo, la monarquía española promulgó leyes para regular el aprovechamiento de los bosques y no comprometer al ambiente. Al ver el poderío británico en los mares, los reyes Felipe V, Fernando VI y Carlos III incentivaron la creación de astilleros en algunas ciudades americanas con el objetivo de recuperar el poderío naval que se había perdido. Ante esta situación se produjo una gran demanda de madera para la construcción de estos barcos. Y durante la revolución industrial y la invención del motor a vapor, cuyo combustible era la madera y carbón, pues no creo que sea necesario explicar. El problema aquí es que el ritmo de deforestación que estamos llevando es muy acelerado y nocivo para el medio ambiente. Los bosques son un ecosistema increíblemente grande y delicado. Su importancia en la preservación de biodiversidad es inmensa. Son el hogar de más de 80% de las especies terrestres, muchas de las cuales aún no han sido descubiertas. También son el hogar de muchas poblaciones indígenas que se han asentado allí durante generaciones. Los árboles sirven como reguladores del clima, absorben el dióxido de carbono de la atmósfera, lo almacenan en sus fibras y liberan oxígeno. Liberan vapor de agua de sus hojas y tallos, que asciende hasta la atmósfera donde se condensa y forma una nube, que finalmente cae en forma de lluvia y riega el terreno. Cuando sus hojas caen, se pudren en el suelo, enriqueciéndolo, ya que los nutrientes son reciclados rápidamente por las bacterias del terreno. Si se eliminan los árboles, la lluvia cesará, y sin la lluvia, la tierra comenzará a morir, produciéndose una fuerte erosión y la zona de bosque se convertirá finalmente en un desierto. Al talar un árbol, se libera el dióxido de carbono que estaba almacenado en sus fibras, a la par que la producción de oxígeno del planeta se ve muy ligeramente reducida. También genera la expansión de plagas que al ser destruidos sus hábitats bajan al suelo y generan simbiosis con las especies nativas que al estar en contacto con los humanos se transmiten enfermedades. Pero el problema no es que se tale un árbol o que se talen 4 o 15.
El problema es que al año se talan más de 15.000 millones de árboles. Actualmente, la deforestación ocurre principalmente en América Latina, África Occidental y algunas regiones de Asia. Una tercera parte de la superficie terrestre está cubierta por bosques, lo que representa cerca de 5.000 millones de hectáreas. Los países que concentran este patrimonio forestal son Australia, Brasil, Canadá, China, la República Democrática del Congo, India, Indonesia, Perú, Rusia y los Estados Unidos. Estos han sido explotados desde hace años para la obtención de madera, frutos y sustancias producidas por diferentes especies o para asentamientos de población humana, ganadería o agricultura. En la selva del Amazonas, por ejemplo, el gobierno brasileño ha intentado un crecimiento rápido en las últimas décadas. Se construyó una supercarretera en las regiones con mayor densidad de bosques, en el corazón del país, y promovió asentamientos humanos y urbanizaciones en ella. Si recordamos, el año pasado en agosto hubo una gran preocupación por los incendios ocurridos en el Amazonas, donde se quemaron 2.5 millones de hectáreas de selva, lo que es alrededor de un 3% del terreno total de esta selva. Aunque parece poco, no hay que restarle importancia, pues si no tomamos medidas, estos incendios no harían más que empeorar. Si bien es cierto que durante la temporada seca del año suelen ocurrir incendios de forma natural en los bosques, los incendios del Amazonas fueron provocados. Entre enero y agosto del 2019 se registraron cerca de 74.000 incendios en el Amazonas, un 83% más respecto al mismo periodo de tiempo del 2018. Todas las miradas se volcaron sobre Jair Bolsonaro, presidente de Brasil en este momento y en la actualidad, quien se ha destacado por tener unas políticas ambientales completamente cuestionables. Entre sus acciones en contra de la conservación del Amazonas, podemos destacar que se redujo un 24% del presupuesto de las agencias ambientales y disminuyó las multas y operativos en contra de quienes transforman ilegalmente la selva. Todo bajo el estandarte del crecimiento económico. Esto repercutió en gran medida en la tasa de deforestación de la Amazonía, la cual en 2019 llegó a los 9.762 km², una tasa perdida tan alta que no se alcanzaba desde el 2008. El año pasado, el youtuber MrBeast creó una campaña para plantar 20 millones de árboles. Today, we will be planting 20 million trees. Y aunque logró esta titánica tarea, 20 millones de árboles siguen siendo muy pocos en comparación a los 15.000 millones que se talan anualmente. La deforestación es un pilar en nuestra economía, pero por culpa de intereses económicos y políticos hemos arrasado con una gran cantidad de bosques. Como individuos podemos hacer pequeñas acciones que aporten, practicar un consumo más responsable basado en productos locales, reducir nuestro consumo de carne, de lácteos, apoyar ONGs e informarnos mejor en el momento de votar y escoger nuestros líderes, quienes tomarán decisiones en nuestro nombre. El planeta Tierra es nuestro hogar, el único proveedor suficiente para satisfacer nuestras necesidades, sin distinción de raza, cultura o nivel socioeconómico. Toda civilización vive gracias a él, y por esto debemos protegerlo y valorar la inmensa riqueza que nos ofrece este pálido punto azul.